la clase dividida en dos partes, ¿ok? Lo que viene siendo la parte teórica, que es con la que vamos a iniciar, en donde vamos a ver un poquito más, ya como para concluir los temas de los patrones, de la metrología, de la trazabilidad, entre otras cosillas. Y al final tenemos pues la segunda clase en la que vamos a concluir viendo gráficos de control, ¿ok? Un poquito ya temas más prácticos, pero que sin duda alguna lo van a lograr hacer de la mejor forma. Entonces, vamos a iniciar con la definición en sí de trazabilidad metrológica. Ya saben que cualquier cosa que necesiten, les surja un comentario o algo por el estilo, pueden decirme y con muchísimo gusto. Entonces, trazabilidad metrológica. Como dice ahí, es básicamente la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena, y esta palabra es muy importante, ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. ¿Ok? En sí, chicos, les puedo decir ya de mi parte que la trazabilidad metrológica es la capacidad de relacionar un resultado de medición con un patrón de referencia reconocido. Generalmente, como ya sabemos, el Sistema Internacional de Unidades es el que nos brinda estos patrones a través, nuevamente, como dice ahí, de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada una con cierta incertidumbre conocida. ¿Ok? En palabras más simples, la trazabilidad metrológica viene siendo el poder demostrar que la medición está conectada a un patrón oficial, ¿ok? Que no es algo que salió de la nada y que viene de cosas más documentadas, aceptado internacionalmente mediante esta cadena que les comentaba, ¿ok? La cual es una cadena confiable. Esta es la cadena de trazabilidad metrológica que se debe seguir actualmente para que nuestras mediciones tengan alguna validez, ¿ok? Por supuesto, inicia desde tiempos inmemorables con el Sistema Internacional de Unidades, pasando por el Organismo Nacional de Metrología, en nuestro caso de Costa Rica es la COMET, después a un laboratorio acreditado o supervisado, un laboratorio industrial, llámese el que encontramos en nuestras empresas, y por último al usuario final. La trazabilidad en sí funciona como una cadena jerárquica, justo como estamos viendo en esta pirámide, en donde cada nivel va a ir calibrando al siguiente, ¿ok? Iniciando desde la puntita hacia abajo. Si analizamos un poquito más esta cadena metrológica, tenemos arriba de la pirámide el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Este es la base de toda medición. Define, como ya sabemos, las unidades fundamentales como el metro, kilogramo, segundo, amperes, Kelvin, mol, candela. Y las definiciones en sí vienen respaldadas por constantes físicas fundamentales, como la constante de este señor que ya se me olvidó cómo se llama, de Planck, si no me equivoco, ¿ok? Después tenemos el Organismo Nacional de Metrología, ¿ok? Va a depender del país en el que nos encontremos. Como vemos en pantalla, el de Costa Rica es la COMET o Laboratorio Costarricense de Metrología. En Estados Unidos es el NIST, si no me equivoco, y en Alemania el PTB. No me pregunten qué significa cada sigla, pero por ahí va. Entre las funciones de estos organismos está conservar los patrones nacionales y garantizar que la trazabilidad al sistema internacional se esté dando de manera correcta mediante comparaciones internacionales llamadas BIPM. ¿Ok? Si pasamos a lo que viene siendo el laboratorio acreditado o supervisado, son todos aquellos laboratorios de calibración que cuentan con una acreditación ISO IEC 17025, realizan calibraciones para la industria y también para empresas privadas, mantienen todos los patrones secundarios y en sí estos son auditados y reconocidos por los organismos de acreditación, que si no me equivoco vimos la semana pasada que en Costa Rica tenemos a ECA, ¿ok? Lo que viene siendo el laboratorio industrial es tal vez con el que tenemos más contacto, ya que son los laboratorios dentro de empresas, llámense empresas de manufactura, de producción, de dispositivos médicos, energía, etcétera, etcétera. Son los que usan patrones de trabajo para calibrar todos los instrumentos internos y reciben calibraciones de laboratorios acreditados del ONM.
Para el usuario final, tenemos ya las personas o empresas que usan los instrumentos en operaciones diarias. Por ejemplo, desde los más comunes, como podemos decir, termómetros en hospitales, balanzas en supermercados, equipos ya completamente automatizados o más grandes en líneas de producción y herramientas de medición en talleres, ¿ok? El usuario final es aquel que confía en que su instrumento es correcto porque la cadena desde el sistema internacional hasta es básicamente documentada, confiable y como dice aquí, ininterrumpida. ¿Ok? Ahora, chicos, tenemos lo que viene siendo esta cadena relacionada más a una imagen y podemos ver en sí cómo hay una diseminación, cómo existen todas estas escalas, etcétera, etcétera, y en sí cómo funciona un poquito la trazabilidad desde nosotros hasta el BIPM. Lo primero que tenemos que saber antes de analizar esta cadena es qué es el BIPM. Ok, como dice ahí, el BIPM es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, ¿ok? Básicamente es la máxima autoridad mundial en metrología y es el organismo internacional encargado de mantener la coherencia global del Sistema Internacional de Unidades, coordinar comparaciones internacionales entre los laboratorios nacionales de metrología, establecer recomendaciones técnicas y científicas y asegurar que las mediciones sean comparables en todo el mundo. En palabras más sencillas, el BIPM es el lugar donde se unifica y armoniza la medición a nivel más global. ¿Ok? ¿En dónde se encuentra este? Este se encuentra en Francia y en sí es muy importante porque garantiza que todas las mediciones del mundo estén relacionadas entre sí. Gracias a este, como dato curioso nada más, un metro en Costa Rica es igual a un metro en Japón, un kilogramo en Brasil equivale exactamente a uno en Alemania y todas las calibraciones están alineadas con la misma referencia, que es al final todo lo que hemos visto durante el módulo. ¿Qué hace el BIPM? Conociendo un poquito más del mismo, entre las funciones principales tenemos que define y mantiene el Sistema Internacional de Unidades, realiza comparaciones internacionales de patrones, perdón, administra la base de datos y publica la CIPM-MRA, que es un acuerdo que reconoce mutuamente las calibraciones de los países miembros. ¿Ok? Hay algunas organizaciones que lo componen. En sí son tres órganos principales, los cuales vienen siendo el CGPM, o sea, la Conferencia General de Pesas y Medidas, el CIPM, el Comité Internacional de Pesas y Medidas también, y los laboratorios del BIPM, que es donde se realizan los experimentos y comparaciones. ¿Ok? Una vez sabiendo esto, tenemos también que entender lo que es esa palabrita que viene ahí, que es diseminación. ¿Ok? La diseminación es básicamente la forma en la que los valores de los patrones nacionales y primarios pasan o diseminan hasta llegar al usuario final. Por eso es esa flechita que viene desde el BIPM, que les acabo de explicar, es el mayor organismo a nivel metrológico, hasta lo que viene siendo el producto, ¿verdad? Que es donde va a estar nuestro usuario final. ¿Por qué es importante que exista esta diseminación? Bueno, para que las medidas sean coherentes y comparables, para que la calibración sea correcta en cada nivel, la trazabilidad no se rompa, las empresas y laboratorios trabajen con valores bastante confiables y los productos y servicios cumplan con estándares internacionales. En resumen, chicos, sin la designación, los países no podrían llevar las magnitudes del sistema internacional a la industria ni asegurar medidas confiables alrededor de sus productos. Entonces, básicamente sabiendo esto, tal vez ya podemos entender un poco más la imagen que se nos muestra, ¿verdad? Todo sale del BIPM o inclusive podemos verlo de abajo hacia arriba, también partiendo de nuestro producto, el cual pasa por procedimientos, ensayos, mediciones, calibraciones, controles, reportes, etcétera, etcétera, para ser certificado como un producto confiable con medidas confiables. Ese producto tuvo que haber pasado por escalas balanzas, esas escalas y balanzas o instrumentos metrológicos por laboratorios secundarios. Ese laboratorio secundario
debió estar acreditado por un laboratorio metrológico primario y finalmente el mismo por el BIPM. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿O todo va clarito? Es muy teórico. Entonces, ¿cómo van? ¿Todo bien? Super, Mari. Jefferson, genial. Anthony, super, chicos, muy cargas. Ok, entonces vamos a continuar un poquito con lo que vienen siendo los patrones de medida. Ya tuve la oportunidad de compartirles pantalla de cómo se ve uno que encontré en Google. Si se acuerdan un poquito, son como estos que están acá al costado derecho de la pantalla y ven que esos son como el de pesitas, ¿verdad? Tenemos la balanza, que viene siendo el usuario final o comercio, la cual la calibramos con un patrón de pesa de laboratorio secundario, un patrón del Instituto Nacional, del Instituto Internacional y la pesa patrón del Sistema Internacional. ¿Ok? Tenemos tipos de patrones metrológicos, ¿verdad? Que son esos que vemos ahí. El patrón internacional, el patrón nacional, primario, secundario y de trabajo. En sí, generalmente, los patrones son referencias utilizadas para realizar calibraciones y asegurar la trazabilidad. Si vamos de mayor a menor nivel, iniciaríamos con el patrón internacional. Estos son conservados por organismos internacionales, o sea, BIPM, son el nivel más alto en la jerarquía, sirven como una referencia mundial y como ejemplo tenemos el patrón internacional del kilogramo, que es básicamente el que vemos ahí, ¿verdad? Que parecen como botellitas. Después tenemos el patrón nacional. Es conservado por cada organismo nacional de metrología, representa el mejor patrón del país en una magnitud. Y como ejemplo tenemos dentro de Costa Rica patrones de masa, temperatura e inclusive precisión conservados en la COMET, ¿verdad? Laboratorio Costarricense de Metrología. Pasando por el patrón primario, tenemos que es un patrón que está definido o generado sin referencia a otro patrón. Es basado en principios físicos fundamentales, aunque también encontramos aquellos calibrados. Tiene la mayor exactitud dentro del país y entre ejemplos tenemos las celdas de un punto fijo para temperatura, las balanzas electromagnéticas para masa y frecuencias para otros tipos de unidades. En lo que viene siendo patrón secundario, el penúltimo, tenemos que estos obtienen su valor por comparación directa con un patrón primario o nacional. Tienen menor exactitud que los primarios, pero aún así son de muy alto nivel y son utilizados principalmente en laboratorios acreditados. Para lo que viene siendo los patrones de trabajo, tenemos que estos se utilizan en laboratorios industriales o en sí en campo. Es el patrón que entra en contacto con los instrumentos del usuario final, o sea, del operario. Se calibra periódicamente contra un patrón secundario o acreditado y es el que se usa día a día para asegurar que los equipos de operación estén correctos. En resumen, chicos, ¿por qué es tan importante este tema de la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad metrológica es sumamente importante porque, como ya lo hemos hablado en este ratito, permite resultados comparables entre países, procesos bastante confiables dentro de la industria, especialmente para aquellas que más lo requieren, como salud y alimentos. No, ya no dije nada. Nos ayuda en todo lo que vienen siendo las auditorías ISO, nos brinda una seguridad en productos y servicios y por supuesto reduce errores y pérdidas que pueden existir. Sin trazabilidad, sin que existan los temas de trazabilidad, todos estos temitas de patrones, ninguna medición alrededor del mundo sería confiable. ¿Dudas con temas de trazabilidad? ¿Todo claro? Anthony, súper bien. Súper bien, chicos. Entonces, súper, Val, excelente. Ya que entendimos lo que viene siendo la trazabilidad, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que son los gráficos de control. En sí, aquellos que nosotros vamos a evaluar de variables y atributos. Denme un chancecito. Esta es la parte como más práctica, diría yo. Vamos a aprender a utilizar unas formulitas, pero siempre van a ser las mismas, entonces no se asusten. Ok, número uno, gráficos de control de calidad. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Etcétera, etcétera.
Bueno, los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de procesos industriales. En sí, si hablamos un poquito más acerca de ellos, los gráficos de control son herramientas estadísticas del control estadístico de procesos, que permiten monitorear un proceso en el tiempo para determinar si está bajo control o fuera de control. Son esenciales en manufactura, laboratorios, servicio, logística, etc. ¿Qué? ¿Para qué sirven los gráficos de control? Estos gráficos nos sirven para detectar problemas antes de que sea demasiado tarde y se afecte muchísimo la producción, identificar causas especiales de variación, monitorear estabilidad del proceso, reducir y evitar desperdicio y retrabajo, asegurar una calidad consistente y, por supuesto, tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones, cosa que tenemos que hacer siempre. Ok, dentro de los gráficos de control, chicos, nosotros vamos a encontrar lo que estamos viendo en la pantalla, que son los límites, ¿ok? Los límites de control son aquellos que nos van a indicar cuáles son nuestros parámetros aceptables o no dentro de la producción o datos que yo estoy tomando. Tenemos los límites de control y los límites de especificación. Básicamente lo que cambian son las letritas y en sí para qué sirven. Los primeros de control son suministrados para variaciones del proceso y los de especificación son establecidos en común acuerdo con el cliente. Acá tenemos en sí una imagen que nos muestra un poquito de la división que debemos tener para saber qué gráfico debemos utilizar. Se inicia por tipo de datos, ya sea que estos sean continuos o por atributos que se están contando o si están recolectados en subgrupos y el tamaño del grupo. ¿Ok? El día de hoy nosotros vamos a aprender acerca de los gráficos por variables continuas. En los gráficos de control por variables continuas es posible que lleguemos a medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles, entre comillas, que los gráficos de control por atributos, razón por la cual estos son capaces de avisarnos, por decirlo de alguna forma, de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes. ¿Ok? En sí, entre las ventajas generales de los gráficos de control, tenemos que son aquellos que nos evitan tomar decisiones bastante impulsivas o basadas en suposiciones, identifican una variación normal versus una anormal, reducen costos por errores, mejoran la calidad y seguridad, mantienen procesos estables y son base del control de calidad moderno. Como resumen súper corto, tenemos que los gráficos de control generales son herramientas para monitorear la estabilidad de un proceso, tienen una línea central y límites de control correspondientes, muestran si el proceso está estable o si existe alguna causa especial y básicamente cuentan con ciertas reglas o formulitas que nos ayudan a detectar problemas. Como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en un gráfico muy específico, el cual es el gráfico XR. XR por los datos que utiliza, X de promedio y R de rango. Eso es un dato curioso. Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Hasta acá entendimos la teoría de los gráficos. Así, general, basiquita. Súper bien, chicos, excelente. Entonces, ahora sí, vamos a aprender a hacer estos gráficos. Voy a leerles el procedimiento, como en todas las clases, y después, si no lo entienden, no se preocupen y lo vamos viendo de acuerdo al ejemplo, ¿ok? Entonces, paso número uno para estos gráficos. Recolectar los datos que yo quiero graficar. Paso número dos,
calcular promedios de cada muestra y calcular rangos de cada muestra. Paso número 3, promediar el promedio y promediar el rango. Paso número 4, calcular los límites de control de promedios y rangos. Y número 5 y último, elaborar la gráfica de promedios y rangos. Entonces, esta imagen de acá, chicos, en sí, toda la diapositiva, es lo que siempre vamos a utilizar para lograr hacer los gráficos X y R, ¿ok? Voy a empezar explicándoles lo que viene siendo las fórmulas para promedio y después las fórmulas para rango. Si recordamos, el promedio nace de una fórmula también, la cual recordemos que era la suma de todos los datos dividida entre el número de datos totales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5, 3 y 7, para sacar el promedio de 5, 3 y 7, yo debo sumar 5 más 3 más 7 dividido entre 3, porque tengo 3 datos, ¿verdad? En este caso, los gráficos van a tener otras formulitas que son para lograr identificar los límites de control central, superior e inferior. Toda formulita, como ven ahí, inicia con el promedio de promedios. ¿Cómo saco yo el promedio de promedios? Bueno, digamos que a ciertos conjuntos de datos le saqué los promedios. Entonces al final tengo 5 promedios. Entonces, digamos, poniendo ejemplos random, mis promedios son del conjunto de datos número 1 tuve un promedio de 4, del número 2 tuve un promedio de 5, del número 3 uno de 6 y del último uno de 8, ¿ok? Entonces, para yo promediar todos esos promedios, les aplico la misma fórmula. 4 más 5 más 6 más 8 dividido entre 4 porque tengo 4 datos, ¿ok? Ahora, ese resultado es el que yo voy a utilizar para sustituir esa X con dos rayitas en mi fórmula. Entonces, la X con dos rayitas es el promedio de promedios. ¿Entendimos esa parte? Súper bien, excelente. Ahora, si nos enfocamos en el primer límite que tenemos que es el límite superior de control de promedio. Entonces, iniciamos promedio de promedios más A2 por promedio de rangos. Eso es lo que significa la R con una rayita arriba. Ok, el promedio de rangos lo sacamos exactamente igual que el promedio de promedios. Nada más a los datos que yo tengo de rangos les aplico la fórmula de promedio. Suma de todos los datos dividido entre n. ¿Qué es el A2? Cuando nosotros ya empezamos a encontrarnos en estas formulitas, letras con números, es donde debemos saber que debemos pasarnos a la tablita que tenemos ahí a la derecha, la que dice tamaño de muestra de 2 a 8, A2 de 4 y de 3, ¿ok? Esta tablita, chicos, son datos fijos que nunca van a cambiar a no ser de que haya toda una revolución en temas de la calidad. Y yo los obtengo a partir de conocer mi tamaño de muestra, que en este caso llega hasta 8, porque recuerden que es lo que mide los gráficos XR, y también la letra y el número que yo debo utilizar. En este caso, supongamos que el tamaño de muestra que yo tengo es de 6, ¿ok? Y necesito encontrar A2. Entonces es nada más encontrar la intersección de ambos. Me ubico en A2, bajo hasta donde está el 6, me ubico en el 6 y busco cuál corresponde con A2 y obtengo un valor de 0,483. En ese caso, ese sería el valor que me sustituiría en la fórmula. Entonces, promedio de promedios más el valor al que equivale a 2 por promedio de rangos. Un dato importante que tal vez los pueda ayudar a no confundirse ahora en el ejemplo es tal vez ignorar que aquí arribita dice tamaño de muestra y tomarlo como el número de observaciones que yo le realizo a una muestra. Digamos, estamos produciendo jugo de piña, ¿verdad? Entonces, de un lote de 5.000 unidades, yo tomo 500, bueno, no, de un lote de 50 tomo 10 para hacerles muestra, ¿ok? Para sacar la muestra. Pero a cada muestra, o sea, a cada una de esas 10 botellas de jugo de piña, yo les hago varias observaciones. O sea, les hago control de calidad varias veces, ya sea les mido el pH, les mido los grados Brix, lo que sea, varias veces. Entonces llega la botella número 1 y le mido el pH. Ok, dio. Luego agarro la botella número 1 otra vez y otra vez le mido el pH. Y así con la botella número 1 le mido el pH 3 veces. Y eso lo hago sucesivamente con las 10 botellas que tengo. En este caso, mi tamaño de muestra, en sí yo saqué 10.
Pero en realidad esta tablita no me habla de tamaños de muestra, me habla del número de observaciones que yo le realizo a cada muestra. Entonces sería 3. ¿Ok? Continuando con el límite central de control, para promedios tenemos que simplemente es el dato que nos dé promedio de promedios. Y el límite inferior es exactamente igual que la primera fórmula, solamente con el único detalle de sustituir el más por menos. ¿Ok? Igual, promedio de promedios menos el número al que equivale a 2 por promedio de rangos. ¿Entendido más o menos? Porque igual ya ahorita lo vemos en el ejemplo, las fórmulas para promedio. Sí, no, más o menos. Ok, genial. Ay, ya me estaban asustando, chiquillos. Súper. Entonces, continuemos con lo que vienen siendo las fórmulas para el rango. El rango, recordemos que era una fórmula súper fácil, ¿ok? Mi dato mayor menos mi dato menor. Hasta ahí facilísimo. Promediar el rango es justo lo que les acabo de explicar. Tomar todos los datos del rango que tengo y aplicarle la fórmula suma de todos los datos entre n. Ahora, para los límites de rango tanto superior, central e inferior, necesitamos el promedio de rangos, ¿ok? Y después de ahí es nada más la equivalencia según la letra que nos estén pidiendo. Para el superior vamos a multiplicar ese promedio de rangos por D4. Y para el límite inferior vamos a multiplicarlo por D3. ¿Entendimos lo de las intersecciones y cómo funciona la tablita? Ujú, súper. Ok, si yo les digo, ajá, Jefferson, dime. Hola, profe, una pregunta. Hola, dime. Esa tabla puede ser más grande porque, digamos, usted dijo que se sacó una muestra de 10 piñas, ¿verdad? Ujú. Y ahí solo llega hasta 8. Me imagino que esa tabla es más grande, ¿o no? No, para lo que es gráficos XR, recordemos que solamente abarcan hasta 8 unidades, básicamente. Entonces, esta tablita, al menos para estos gráficos, sí queda hasta acá, hasta 8. Está bien, gracias. A vos por la pregunta. Ok, súper chicos. Entonces, ahora sí, para que esto termine de quedar claro, vamos a ver el ejemplo. Ok, este es nuestro ejemplo, ¿ok? Tenemos lo que vienen siendo columnas sumamente importantes. Columnas de muestra, que es lo que les decía, ¿verdad? Tenemos las muestras, en este caso 10 botellas de jugo de piña o 10 piñas. Y tenemos las observaciones, que este numerito de observaciones es el que yo voy a buscar en mi tablita. Ven, aquí ustedes pueden decir, ¿por qué aquí hay 10 y aquí llega hasta 8? Eso es porque no es el tamaño de muestra, son las observaciones realizadas. Entonces, en este caso, a cada una de las botellas de jugo de piña yo les estoy realizando 4 observaciones, o a los borradores, o a las galletas. Imagínense en el producto que quieran, ¿ok? Entonces, la muestra número 1 me dio los siguientes resultados en las observaciones. 224 en el primero, 227 en el segundo, 223 en el tercero y 227 nuevamente en la cuarta observación que le realicé. Paso número 1, promediar esos datos. Entonces, como ven aquí abajito, 224 más 227 más 223 más 227 entre 4 igual a 225,25. Ese sería el promedio de mi primera muestra, ¿ok? Este procedimiento que yo acabo de hacer debemos hacerlo con las 10 muestras que tenemos, ¿ok? Vamos a promediar cada una de las muestras. Paso número 2. Conocer el rango. Acuérdense que el rango era dato mayor menos dato menor. Entonces, observamos e identificamos el dato más grande. En este caso, de la primera muestra es el 227. Y el dato más chiquitito vendría siendo el 223. Entonces, tomamos 227, le restamos 223 y obtenemos el rango. Y de igual forma, lo hacemos con todas las muestras que tenemos. ¿Entendidos estos primeros dos pasos? ¿De sacar el promedio y el rango? Sí, excelente, chicos, muy bien, muy cargas, muy inteligentes. Ok, entonces,
¿Qué sigue ahora una vez que yo ya tengo absolutamente todos mis promedios y todos mis rangos? Bueno, sacar el promedio del promedio y el promedio del rango. ¿Cómo saco promedio de promedio? Justo como lo vemos ahí, tomo todos mis datos del promedio, los sumo entre ellos y lo divido entre la cantidad que tengo. En este caso, 225,25 más 221,75 más 222,75, etcétera, etcétera, dividido entre 10. ¿Por qué? Porque tengo 10 datos. Del lado del rango hago exactamente lo mismo. 4 más 10 más 12 más 4 más 6, etcétera, etcétera, dividido entre 10 porque tengo 10 datos, ¿ok? Y apunto ahí abajito, si quisieran, como ven en la tablita, esos datos. El promedio de promedios, en este caso, es 224,35 y el promedio de rangos es 7,9. Esos dos resultados en moradito son los que yo voy a utilizar para, para lo que vienen siendo las fórmulas, ¿ok? Vamos a ver qué más. Entonces, chicos, ya una vez nosotros tenemos estos datos de acá, nos vamos a enfocar únicamente en la columna de promedio, ¿ok? Y vamos a empezar a graficar. ¿Cómo graficamos? Bueno, como ya sabemos que debemos hacer un gráfico, ¿verdad? Eje X, eje Y. En el eje X colocamos lo que vienen siendo las muestras, en este caso del 0 al 10. Y en el eje Y vamos a colocar una secuencia que me abarque absolutamente todos mis datos. Y vamos colocando el puntito según corresponda. Vean, por ejemplo, a ver un puntito que me queda aquí como muy exacto. Creo que ninguno. Tal vez el de la muestra 1. Ven que está un poquito, un pelito más arriba de la 225. Eso es porque mi promedio de la muestra 1 me dio 225,25. Entonces, eso que se ve el puntito más arriba es ese coma 25. Eso lo hacemos con absolutamente todas mis muestras. Y finalmente, bueno, de manera casi que paso penúltimo, unimos los puntos con una línea de manera secuencial. Secuencial significa que del 1 al 2, de 2 al 3, 3 al 4, etcétera, etcétera, y no del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 6, y verdad, verdad, nada que ver eso, como ya lo sabemos hacer. Ahora, tenemos un gráfico normal, tenemos el promedio de promedios. ¿Cómo hago yo mis límites de control? Bueno, en ese caso nos traemos la formulita, la tenemos a mano, nos la aprendemos o simplemente la buscamos en Google y empezamos a sustituir los datos, ¿ok? Tenemos límite superior de control para promedios. Promedio de promedios más A2 por promedio de rangos. Entonces, recuerdo cuál era mi promedio de promedios. En este caso, 224,35 y mi promedio de rangos es 7,9. Entonces, coloco 224,35 más A2 por 7,9. O si quieren, lo sustituyen de una vez y nos fijamos qué valor representa A2. En este caso tenemos 4 observaciones. Si yo me voy a la tablita, chicos, ¿qué valor es A2? De acuerdo a 4 observaciones y pues la clasificación que estoy utilizando. Anthony, adelante. Sí, sería 0,729. Exactamente, 0,729. Muy bien, Anthony, muchas gracias. Entonces, en este caso, sustituyo con 0,729 y lo pongo en la calculadora y pues ya, obtengo el resultado, ¿verdad? Facilísimo. Que para este primer límite sería 230,11. ¿Qué corresponde ahora? Colocarnos en el gráfico en 230,11 y trazar una línea que me representa el límite superior de control. Para el límite central de control es únicamente 224,35. En este caso me ubico y trazo una línea para el de control. Normalmente se utiliza una línea punteada como la que están viendo en pantalla y de esa forma ya también tengo mi límite. Y para el inferior exactamente los mismos datos, solo que recordemos con un menos al inicio, ¿ok? Y también con el resultado obtenido, en este caso 218,59, trazo el límite inferior de control. ¿Entendido, chiquis? ¿Sabemos utilizar las formulitas? Jefferson, súper bien, excelente. Mari, súper genial. Ok, excelente, chicos, muy bien. Entonces,
Vamos a continuar con lo que vienen siendo los rangos. Para los rangos hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Un gráfico que me abarque mis 10 muestras, en el eje X y en el eje Y una secuencia que me permita abarcar todas mis variables, ¿ok? Grafico, ¿verdad? En este caso es con barritas y procedo a sacar mis límites. Límite superior de control para rangos. Promedio de rangos, que recordemos que era 7,9 por D4. Entonces, 7,9 por, me voy a la tablita, busco D4 y tamaño de muestra 4, porque le estoy haciendo 4 observaciones a cada muestra. Y en este caso, la tablita nos dice que el número a utilizar es 2,282. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo pongo por acá. ¿Ok? 7,9 por 2,282 y me da como resultado 18,03. Lo busco en mi gráfico, trazo la línea y quedaría, ¿verdad? Para el límite central de control de rangos, únicamente tomo el promedio de rangos, 7,9, lo busco en mi gráfico y trazo la línea. Y para el límite inferior de control de rangos es promedio de rangos por D3. Si nos vamos a la tablita, de nuevo, buscamos D3, tamaño de muestra 4 y nos indica que es 0. Entonces multiplicamos 7,9 por 0 y por supuesto nos va a dar como resultado 0. Entonces acá si quieren trazan la línea abajito o simplemente lo dejan sin nada, ¿verdad? Lo que significa que el límite inferior viene siendo 0. Y básicamente así es como se verían nuestros gráficos. Este viene siendo el de promedio y este viene siendo el de rango, lo que nos indica qué puntos están bajo control, cuáles están prontos a salirse o cuáles simplemente están trabajando a la perfección, ¿ok? Antes de, no sé si tienen una preguntita con las fórmulas del rango o si todo está claro. También, easy peasy. Anthony, dime. Hay más prácticas, porque sí, sí, está un poco confuso. Les puedo conseguir una, de fijo. Y la puedo agregar a la plataforma. Para lo que viene siendo el examen, ustedes, es más, les voy a presentar de una vez para que quede mejor. Ustedes tienen como una practiquita, que en realidad esa practiquita es el examen, ¿eh? Pero lo pueden hacer antes de iniciar el tiempo, entonces no pasa nada. Es nada más como para que tengan las respuestas. Vean, les voy a compartir los datos del examen. Ujú. Pantalla completa, compartir, metro no, acá. ¿Ok? Vean por acá, voy a quitar esto de aquí. Nosotros vamos a tener estos datos, ¿ok? Como dice acá, considere este archivo antes de realizar el examen. Use los resultados de los cálculos de los límites de control de promedios y rangos para responder las preguntas de la socia, ¿ok? Entonces, chicos, estos datos son como una práctica, ¿ok? Ustedes los pueden utilizar para hacerlo antes del examen y una vez tengan estos ejercicios completos, bueno, este ejercicio completo, ahora sí, ustedes van a iniciar el examen. Yo les voy a dejar bueno, vienen dos, ¿verdad? Para que los hagan. Yo les voy a dejar un video de cómo se hace esto en Excel, igual en la plataforma, por si lo quieren resolver en Excel. Igual, si lo quieren resolver a mano con cálculo, no pasa nada, se puede hacer. Entonces, aquí que les puede soplar la profe, que hagan acá de una vez promedio, para que no se les olvide, promedio, rango, y acá promedio de promedios, ¿ok? Esto lo voy a poner en negrita también. Entonces, una vez sacan esto, ya empiezan a jugar con las formulitas, que las formulitas, recordemos, siempre van a ser estas de acá, nunca van a cambiar, ¿ok? Entonces, el promedio de promedios, recordemos, que es la suma de todo esto, ¿ok? Todo lo que ustedes les dé aquí, esto va a ser lo que va acá, ¿ok? El promedio de rangos, recordemos que es que ustedes sumen todo esto y lo dividan entre el número de datos que tienen, ¿verdad? 25, por ejemplo. Entonces, eso es lo que les va a dar acá. Ya después, ya nada más buscan intersecciones según las observaciones. En este caso, ¿cuántas observaciones hay, chicos? 5, ¿verdad? Ajá. Bueno, Mari, pues estoy segura que me iba a decir 5 y Anthony puso 5. Entonces, ya sabemos que si tenemos 5 observaciones,
Con lo que vamos a trabajar en la tablita es con la letra que nos indique la fórmula y con el tamaño de muestra 5, ¿ok? Ya independientemente de que sea que estemos utilizando A2 para promedios, de 4 para límite superior de control en rangos o de 3 para límite inferior de control en rangos. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, chicos. Tienen que graficar, entonces yo les voy a hacer el videito, bueno, les voy a agregar un videito en Excel que tenemos ya los profes para que sepan cómo se grafica y básicamente esto lo contestan antes de hacer el examen. Si se ponen a hacer esto cuando ya abrieron el link del examen, tal vez pierdan tiempo importante. Entonces, mi recomendación es que lo hagan antes y que sigan esos pasitos. Pero sí, esa es como la práctica que hay, más o menos. Aquí déjenme volverles a compartir la pantalla únicamente de la diapositiva. Presentar otra ventana. Metro. Ujú. Ok, chicos, entonces, como les decía, ya por acá ya nosotros podemos evaluar qué numeritos o qué datos, qué muestras, qué observaciones se nos pueden estar saliendo de los límites, ¿ok? Las líneas al final son eso, lo que dice en su palabra, límites, ¿verdad? Límites de aceptación. Si algo está fuera de alguno de los límites, ya sea superior o inferior, significa que tal vez algo pueda salirnos mal, ¿ok? Que ya algo va mal. Si se mantienen pegaditos al límite central o inclusive únicamente dentro del superior y el inferior, sabemos que todo está bien. Vean, por ejemplo, acá un poquito del análisis. Tenemos un punto fuera de control, ¿ok? Un punto que se nos sale del límite de control superior. Tenemos varios que están bastante pegaditos a lo que viene siendo el límite de control central, lo que significa que son datos esperados. Y tenemos incluso otro punto que es un pico bajísimo del límite de control inferior, ¿ok? Entonces, básicamente, chicos, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el examen. No sé si tienen alguna duda con lo que viene siendo... Ah, bueno, Mari, tienes la manita, dime. O no sé si te quedó ahí. No, profe, fue un dedazo. Ah, ok, súper, súper, no te preocupes. Entonces, chicos, no sé si tienen dudas de cómo se realiza este procedimiento de estas gráficas. ¿Cómo utilizar las fórmulas? ¿Todo claro? Sí, no, más o menos. Anthony, dime. Sí, profe, ¿podría explicar por lo menos esta parte de los gráficos? Otra vez, porfa. Sí, por supuesto. Bueno, Gracias. ahora en la plataforma ustedes van a encontrar disponible lo que viene siendo un video de cómo se realiza en Excel. Entonces ya tal vez ahí lo van a encontrar como más facilito. Cosas importantes, datos específicos. Ay, perdón, chicos. Pueden utilizar Excel o pueden utilizar muchas herramientas que hay a nivel estadístico, como esta herramienta de acá, que fue donde se hicieron estos gráficos, que es Minitab, si no me equivoco. Si tienen acceso a Minitab, pueden utilizarlo o pueden utilizar Excel. Ahora, en los gráficos, a nosotros nos va a quedar algo así, ¿verdad? De acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en las fórmulas. Recordemos que las fórmulas lo que nos dice son nuestros límites. Entonces, paso número 1 para graficar. Hacer un gráfico como ya lo conocemos y poner los datos o los resultados de cada una de mis muestras. Como ven acá tenemos el gráfico de promedios con un eje X en donde está mi número de muestras y un eje Y en donde hay una secuencia que me abarca todos mis resultados. Esa secuencia ya nosotros la elegimos según los resultados que estemos viendo. Ok, después tenemos lo que viene siendo ya unir todos esos puntitos con una línea de manera secuencial. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Fue lo que vimos en el primer módulo, cómo hacer un gráfico. Acá tenemos uno de puntitos y acá tenemos uno de barras. Esto lo hacemos de igual manera. Ahora, esos gráficos no se pueden quedar así. Tenemos que ponerles básicamente nuestros límites de control, ¿ok? Profe, pero ¿cómo sé yo dónde van los límites? Bueno, haciendo la formulita. Para obtener el límite superior de control, en rangos hago la fórmula y ya de esta forma obtengo el resultado. Ese resultado es el que yo voy a venir a buscar en mi eje Y para trazar la línea, ¿ok? En el eje Y donde encuentren el 18,03, por ejemplo, trazan la línea. Y ya cuando hacemos todas las formulitas nos quedaría algo así, ¿verdad? El gráfico marcadito con las líneas. Ahora,
¿Qué pasa? Que todos estos puntitos son mi data, ¿verdad? Es algo que realmente está pasando en la empresa. Y yo quiero saber si los resultados que yo estoy obteniendo son correctos o están dentro de los límites de aceptación. Si algo se está saliendo, es tal posiblemente un problema que puede hacerse mucho más grande y dañar mi producción. En este caso, este puntito que vemos acá, que no sabemos de qué es, pónganle en el nombre que quieran, este se está saliendo de mi límite de control. O sea, ya es algo inaceptable, ya es algo que no es sostenible, que no me va a funcionar y que puede causarme un problema más grande. Entonces, estos gráficos lo que me están diciendo es en qué puntos debo yo enfocarme. Si me salen límites muy disparados, o sea, fuera de los límites de aceptación, si me salen muestritas, si me salen puntos, debo enfocarme en ellas y repararlas lo antes posible. Si se encuentran dentro de los límites, pegaditos al límite de control central, todo va a estar bien, ¿ok? Hablándote ya un poquito más así como teóricamente, en sí y repasando también, los gráficos XR se utilizan cuando tomamos subgrupos pequeños, ¿verdad? Generalmente de 2 a 10 observaciones por muestra. Cada hora, por ejemplo, se me ocurre, cada turno o lote, toma, por ejemplo, 5 observaciones. Entonces, calculamos, ¿verdad? El promedio, el rango, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar con esos datos, o sea, de 5 observaciones en un turno. En sí, una interpretación de gráfico de promedios es cuando sabemos que este gráfico nos dice si la media del proceso se mantiene estable. Cuando los puntos están bajo control, los puntos están dispersos aleatoriamente alrededor de la línea central, como los vemos acá. Ningún punto está tocando los límites de control, no hay patrones repetitivos y la variabilidad del proceso es estable, además de que los promedios no cambian de turno a turno. ¿Ok? De esta forma sabemos que todo está bajo control. Señales de que algo no está dentro control o que está fuera de control en los gráficos de promedio. Hay un punto afuera de algún límite, como en este caso de acá, lo que significa un cambio brusco, un turno anormal o una máquina fuera de ajuste, dependiendo de lo que estemos evaluando. Este, hay patrones ondulantes o ciclos muy marcados y hay muy pocos puntos cerca de la línea central, ¿ok? En lo que viene siendo una interpretación de gráfico de rangos, primero debemos saber que este gráfico es el que muestra si la variación dentro de cada subgrupo es estable. Si el rango está fuera de control, entonces el promedio no va a poder interpretarse correctamente. Ellos son como hermanitos, ¿ok? Deben ir siempre juntos, porque los cálculos de los límites dependen de la variabilidad. ¿Cómo sé cuando todo en estos grafiquitos está dentro del control, verdad? Todo está bajo control. Cuando los rangos suben y bajan aleatoriamente, cuando no hay valores muy extremos y cuando la variabilidad del proceso es normal y constante. Señales de que hay algo fuera de control en el tema del rango, cuando hay cambios en la dispersión, o sea, un límite fuera del control, por ejemplo, que acá haya una barrita que esté más arriba de 18, un punto muy cercano al límite inferior, o sea, a 0, que haya algo como en 0 literal o en 1, lo cual puede indicar tal vez depende, ¿verdad? Depende de lo que estemos trabajando, un error humano, una falla en el instrumento, una medición repetida, que existan patrones no aleatorios, o sea, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, y que no se les pueda seguir una secuencia, ¿ok? En sí, la relación de interpretación entre ambos, en un caso ideal es que todos los gráficos que utilicemos, o sea, de control y de promedio, estén bajo control cuando el proceso sea estable y cuando se pueda calcular la capacidad. No sé si ya quedó más clarito, ¿eh? Por ahí, un poquillo. Sí, genial, Jefferson, gracias. Anthony, no sé si te aclaré la duda. Sí, súper. Entonces, chicos, dudas, consultas, preguntas acerca de este procedimiento. ¿Todo claro? Bueno, en esto se llama. ¿Me confirman, porfis, si todo claro? Anthony, muy bien. Jefferson, adelante. Verás que yo tengo una pregunta con estos gráficos porque nosotros sí los utilizamos. Ujú, Y es que muchas veces cada resultado, ¿verdad? Cada puntito que ujú. remite un resultado, muchas veces sale en X. ¿Qué significa la X? En X.
ajá, sale, digamos, el circulito, ¿verdad? Pero además del circulito sale con una X. Pero igual el resultado está dentro del rango de tolerancia o de límites. ¿En dónde trabajas los gráficos? En una empresa acá en Ajá, Grecia, pero digamos, ¿verdad? el programa que utilizan para realizarlos, Creo que es ese Minitab. Minitab, Ajá. puede ser, Es, ajá. puede ser, perdón, hasta donde tengo conocimiento, porque bueno, haciendo la mano jamás te va a salir X, pero Minitab puede como editar o cambiar los puntitos como por formitas, entonces puede ir por ahí. Pero si te No, sale el digamos, resultado, va a tiramos, salir todo bien. tiramos, el resultado lo tira, ¿verdad? Dentro de los límites de tolerancia, ¿verdad? Eso Ajá, todo bien. ajá. Pero hay una secuencia ahí que una, dos o tres tres puntitos seguidos que son resultados, los tira con una X. Ok, puede ser, no conozco, nunca me ha pasado que me tire una X Minitab, pero a lo que se me ocurre, según conozco un poco las funciones del programa, puede ser que haya alguna configuración que te esté arrojando que debes poner como más atención en esas muestras, o en sí lo que te decía algo como de maquillar el gráfico. Pero puedes preguntarle a tu jefe, posiblemente él sabe, de fijo, Sí, está cómo bien. está De hecho, eso configurado. es una discusión que yo he tenido con diferentes jefaturas, Ajá, porque, contame, contame. digamos, usualmente Ujú, estos gráficos tienen que mostrar una varianza, ujú, ¿verdad? ujú. Y muchas veces se muestra una regularidad y yo, pero ¿por qué un gráfico me va a mostrar una regularidad en 8 horas de trabajo? Ok. Ujú, Entonces yo creo que en esto yo les digo a ellos, sí tienen que tener mucha confianza en lo que es la parte operativa, ¿verdad? sí, Porque si hay una manipulación de de datos. datos, ¿verdad? Se está poniendo en riesgo la vida, ¿verdad? Y la calidad del producto. Ujú. Entonces, aquí sí, de verdad, hay que confiar muy bien lo que arroja la medida de la pieza o del instrumento que se está utilizando. Sí, puede ser Que que. también nos dicen que es recomendable utilizar todo el valor, no utilizar dos decimales después del cero, ¿verdad? Ok, ok. Porque a través de esto se tiene una exactitud, una precisión de cada pieza. Ujú. Sí, todos esos temas dependen de cada empresa y de hecho lo de la regularidad está cool que lo menciones porque o pueden ser procesos muy perfectos los que están trabajando para que se llegue a mostrar una tendencia tan exacta o puede ser que algo esté fallando por ahí, ya sea en algún patrón, en algún instrumento, en alguna medida o simplemente que la empresa sea muy excelente y esté trabajando horas así como muy exactas. Pero sí, sí, de hecho lo que mencionas es importante. Puedes preguntar eso de Minitab y de fijo, sí, sí puede haber una razón del por qué. Tal vez exista la regularidad y no sea anormal, pero estaría cool también encontrar la razón del por qué está saliendo tan exacto. ¿Qué máquinas utilizan? Si es más automatizado, si no, si sí, etcétera, etcétera. Pero sí, súper, Jefferson, gracias. Em, Chiquis, ¿dudas, consultas? General, trazabilidad, gráficos. Anthony, genial, muy bien, excelente trabajo. Miss Maris, Marielga, Marisol, ¿todo bien? Val, Jeff, Jeremy, excelente. Chicos, muy bien. Entonces, bueno, hoy la clasecita, como les dije, eran dos partecitas bastante rápidas. Ustedes muy cargas, siempre me entienden súper bien, entonces yo bastante contenta. De mi parte no hay nada más, entonces si quieren los dejo para que repasen un poquito, para que hagan el examen de una vez o para que se vayan a ver el partido, ¿eh? Entonces ya saben que si por ahí surge alguna duda, y tienen mi correo electrónico, tienen una semana para hacer el examen, como siempre, y los felicito enormemente por concluir con éxito este módulo. Nos vemos, bueno, escuchamos en el próximo módulo y les deseo que les vaya súper bien, chiquis. Chaito, que tengan linda noche.